hace miles de años, mucho antes de los grandes imperios modernos, antes de las enormes ciudades iluminadas, e incluso antes de que existiera la escritura tal como la conocemos, surgió una tierra misteriosa entre dos gigantescos ríos, una región fértil, poderosa, casi mágica, un lugar donde nació la civilización humana. Ese lugar fue Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa literalmente tierra entre ríos. Y esos ríos eran el Tigris y el Éufrates, dos enormes corrientes de agua que atravesaban extensas llanuras áridas, llevando vida a una región que de otro modo habría sido dominada únicamente por el desierto. Imagina por un momento el sonido del agua moviéndose lentamente bajo el sol dorado del amanecer, campos verdes apareciendo en medio de tierras secas, pequeñas aldeas transformándose poco a poco en ciudades gigantescas, y seres humanos descubriendo, por primera vez, cómo construir una sociedad organizada. Mesopotamia no fue simplemente una civilización más, fue el inicio de casi todo. Aquí aparecieron las primeras ciudades, los primeros sistemas de escritura, las primeras leyes, los primeros templos monumentales y también los primeros grandes reyes. En estas tierras antiguas, la humanidad comenzó a cambiar para siempre, mucho antes de que existieran Roma, Grecia o Egipto como grandes potencias. Mesopotamia ya florecía bajo el calor intenso del Medio Oriente. Las personas aprendieron a cultivar la tierra utilizando el agua de los ríos. Construyeron canales, dominaron la agricultura, criaron animales y gracias a eso dejaron atrás la vida nómada. Por primera vez en la historia, los seres humanos comenzaron a establecerse en un solo lugar. Y cuando eso ocurrió, todo cambió. Las aldeas crecieron, las poblaciones aumentaron y nacieron las primeras ciudades del planeta. Ciudades enormes para su época, llenas de comerciantes, sacerdotes, agricultores y artesanos. Lugares donde el humo de los hornos subía lentamente hacia el cielo, mientras los mercados se llenaban de voces y los templos dominaban el horizonte. Mesopotamia fue el hogar de civilizaciones legendarias. Los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios. Cada uno dejó una marca imborrable en la historia humana. Cada uno aportó conocimientos, avances y misterios. Los sumerios, por ejemplo, crearon una de las formas de escritura más antiguas jamás conocidas. Tallaban símbolos sobre tablillas de arcilla húmeda, utilizando pequeñas herramientas puntiagudas. Ese sistema fue llamado escritura cuneiforme. Gracias a esas marcas grabadas en barro, los pensamientos humanos pudieron sobrevivir miles de años. Por primera vez, la historia podía escribirse. No solo eso, en Mesopotamia también surgieron complejas matemáticas, observaciones astronómicas, calendarios, sistemas políticos y leyes que intentaban mantener el orden en ciudades cada vez más grandes. Uno de los ejemplos más famosos fue el Código de Hammurabi, una enorme colección de leyes grabadas sobre piedra, normas estrictas que regulaban la vida cotidiana, castigos severos, justicia implacable, pero también uno de los primeros intentos humanos de organizar una sociedad mediante reglas escritas. La religión también ocupaba un lugar central en la vida mesopotámica. Los habitantes creían que los dioses controlaban absolutamente todo: las lluvias, las cosechas, la guerra, la salud, la muerte. Por eso construían enormes templos llamados zigurats, estructuras gigantescas escalonadas que parecían tocar el cielo desde lejos. Los zigurats dominaban las ciudades como montañas artificiales. Allí, sacerdotes realizaban ceremonias y ofrendas para intentar mantener felices a los dioses, porque en Mesopotamia, el miedo a los dioses estaba presente en cada aspecto de la vida. Pero Mesopotamia también fue una tierra de conflictos. Imperios enteros surgieron y desaparecieron. Guerras devastadoras arrasaron ciudades. Reyes poderosos conquistaron territorios inmensos. Las
Murallas caían, los ejércitos avanzaban. Nuevos imperios reemplazaban a los anteriores. Aún así, el conocimiento sobrevivía. Cada civilización heredaba ideas de la anterior. Y poco a poco, la humanidad avanzaba. Hoy, miles de años después, gran parte de Mesopotamia permanece enterrada. Bajo arena y ruinas, templos destruidos son ciudades olvidadas, tablillas antiguas ocultas bajo la tierra. Pero sus huellas siguen vivas, porque muchas cosas que usamos actualmente comenzaron aquí. La escritura, las leyes, la organización urbana, la agricultura avanzada, incluso nuestra forma de medir el tiempo tiene raíces en Mesopotamia. Los antiguos mesopotámicos dividieron el círculo en 360 grados y el tiempo en unidades basadas en el número 60, un legado que todavía usamos diariamente, sin siquiera pensarlo. Es increíble imaginar que hace más de 5.000 años, mientras el mundo aún era salvaje e incierto, ya existían personas observando las estrellas desde enormes templos de barro, personas escribiendo historias, construyendo ciudades, soñando con la eternidad. Mesopotamia fue mucho más que una antigua civilización. Fue el comienzo de nuestra historia, el lugar donde la humanidad dio sus primeros grandes pasos hacia el mundo moderno. Y aunque el tiempo destruyó muchas de sus ciudades, su legado jamás desapareció, porque de alguna manera, todos seguimos viviendo bajo la sombra de Mesopotamia. Mucho antes de los grandes imperios, antes de los castillos, antes incluso de que existiera la palabra historia, la humanidad comenzó a reunirse en pequeños asentamientos junto a los grandes ríos de Mesopotamia. Las aguas del Tigris y el Éufrates daban vida a enormes llanuras fértiles, y lentamente, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los seres humanos dejaron de moverse constantemente, ya no necesitaban vivir como nómadas. La tierra podía alimentarlos, los cultivos crecían, los animales podían criarse cerca de los hogares, y por primera vez, las personas comenzaron a construir comunidades permanentes. Así nacieron las primeras ciudades del planeta. En la región sur de Mesopotamia apareció una civilización misteriosa y avanzada, los sumerios. Aún hoy, los historiadores continúan preguntándose de dónde vinieron exactamente. Su idioma era diferente al de otros pueblos cercanos. Sus costumbres eran únicas, y sus conocimientos parecían adelantados para su época. Los sumerios no solo construyeron aldeas, construyeron ciudades gigantescas. Uruk.ur.eridu.lagash. Nombres antiguos que alguna vez resonaron entre templos, mercados y murallas enormes. Uruk, especialmente, se convirtió en una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. Miles de personas vivían allí. Las calles estaban llenas de comerciantes. Campesinos transportaban cereales. Artesanos moldeaban cerámica. Sacerdotes caminaban lentamente hacia los templos. Y en el centro de todo, enormes construcciones dominaban el horizonte. Los zigurats, gigantescas estructuras escalonadas hechas de barro y ladrillos secados al sol, parecían montañas artificiales elevándose hacia el cielo. Los sumerios creían que los dioses habitaban en lo alto de esos templos, y por eso, toda la ciudad giraba alrededor de ellos. La religión controlaba prácticamente cada aspecto de la vida. Los habitantes pensaban que los dioses podían provocar inundaciones, sequías o enfermedades. Por eso ofrecían alimentos, oraciones y rituales diariamente. Cada ciudad tenía su propia deidad protectora. En Uruk, por ejemplo, una de las diosas más importantes era Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Los templos dedicados a ella estaban decorados con colores brillantes y símbolos sagrados. Durante ceremonias especiales, las calles se llenaban de música, humo de incienso y cantos antiguos. Pero mientras la religión crecía, también lo hacía el poder político. Las ciudades comenzaron a competir entre sí.
Cada una quería más tierras, más agua, más riqueza, y poco a poco nacieron las primeras guerras organizadas. Los gobernantes sumerios comenzaron a construir murallas gigantescas para proteger sus ciudades. Los soldados utilizaban lanzas, escudos y carros rudimentarios. El sonido del metal chocando bajo el sol del desierto se convirtió en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el mayor poder de Sumeria no era la guerra, era el conocimiento. Los sumerios desarrollaron sistemas de irrigación extremadamente avanzados. Construyeron canales enormes para dirigir el agua de los ríos hacia los campos de cultivo. Gracias a eso, podían producir grandes cantidades de alimento. Y cuando una sociedad tiene abundancia de comida, la civilización comienza a expandirse rápidamente. La población creció, los mercados florecieron y las profesiones comenzaron a diversificarse. Ya no todos necesitaban ser agricultores. Algunos se convirtieron en comerciantes, otros en sacerdotes, otros en arquitectos o artesanos, y así nació una sociedad compleja, una de las más avanzadas que el mundo había visto. Pero quizás el invento más importante de los sumerios fue algo aparentemente simple: la escritura. Al principio, los comerciantes necesitaban registrar productos, cantidad de cereales, animales, intercambios comerciales. Entonces comenzaron a marcar símbolos sobre tablillas de arcilla húmeda. Con el tiempo, esos símbolos evolucionaron y nació la escritura cuneiforme. Pequeñas marcas en forma de cuña grabadas cuidadosamente en barro. Por primera vez, las palabras humanas podían permanecer vivas incluso después de la muerte. Historias, leyes, mitos, cuentas, comerciales, todo podía registrarse. La humanidad había encontrado una forma de preservar el conocimiento. Los escribas se volvieron personas extremadamente importantes. Aprender a escribir era difícil, solo unos pocos dominaban ese arte, en enormes escuelas de arcilla. Los estudiantes practicaban durante años, repitiendo símbolos una y otra vez bajo la supervisión estricta de maestros. Los sumerios también observaron cuidadosamente el cielo. Estudiaban las estrellas, la luna, los movimientos de los planetas. Creían que los dioses enviaban mensajes a través del firmamento. Por eso la astronomía y la religión estaban profundamente conectadas. Cada noche, sacerdotes observaban el cielo desde lo alto de los templos. Las estrellas brillaban sobre las ciudades silenciosas, mientras las antorchas iluminaban lentamente las murallas de barro. Esos conocimientos astronómicos ayudaron a crear calendarios precisos y permitieron organizar cosechas, festivales y rituales religiosos. La matemática también avanzó enormemente. Los sumerios desarrollaron sistemas numéricos complejos basados en el número 60. Gracias a ellos hoy dividimos el tiempo en minutos y segundos, un legado antiguo que aún usamos diariamente. Pero aunque Sumeria alcanzó un nivel impresionante de desarrollo, nada dura para siempre. Las guerras constantes comenzaron a debilitar las ciudades. Los conflictos internos aumentaron y nuevos pueblos comenzaron a acercarse desde otras regiones. Poco a poco, el poder sumerio empezó a desmoronarse. Sin embargo, su legado jamás desapareció, porque muchas de las bases de nuestra civilización nacieron aquí. Las ciudades, la escritura, la organización política, la arquitectura monumental, las leyes, la astronomía, todo comenzó entre los ríos de Mesopotamia, en aquellas ciudades antiguas construidas de barro y sueños. Y aunque hoy sus templos estén en ruinas, todavía podemos escuchar el eco de Sumeria, el eco de la primera gran civilización humana. En la antigua Mesopotamia, la vida humana estaba completamente unida a los dioses. Cada tormenta, cada inundación, cada enfermedad y cada cosecha abundante era vista como una señal divina.
Los habitantes de Mesopotamia creían que fuerzas invisibles gobernaban el universo, poderes inmensos capaces de crear vida o destruir ciudades enteras. Por eso, la religión no era simplemente una parte de la vida, era el centro de todo. Los mesopotámicos imaginaban un mundo lleno de deidades, dioses, del cielo, del agua, del sol, de la luna, de la guerra, del amor, del caos y de la muerte. Cada ciudad tenía sus propios dioses, protectores, y cada templo era considerado un puente entre la humanidad y el mundo divino. Uno de los dioses más importantes era Anuel, dios del cielo, el padre de muchas otras deidades. Los antiguos creían que observaba el mundo desde las alturas infinitas del firmamento. Otro dios poderoso era Enlil, señor del viento y las tormentas, una deidad temida, capaz de traer destrucción o prosperidad. También estaba Enki, el dios del agua, la sabiduría y el conocimiento, protector de los humanos, guardián de secretos antiguos, y entre las diosas más adoradas se encontraba Inanna, la poderosa diosa del amor y la guerra, hermosa, pero también peligrosa. Los relatos antiguos la describían como una fuerza intensa y contradictoria, capaz de inspirar pasión o desatar destrucción. Los dioses mesopotámicos no eran perfectos. Tenían emociones humanas, sentían ira, celos, deseos, miedo, ambición. Por eso los habitantes creían que debían mantenerlos satisfechos constantemente. Cada día se realizaban rituales, oraciones, ofrendas, ceremonias. Los sacerdotes quemaban incienso mientras pronunciaban palabras sagradas. Los templos se llenaban de humo aromático y cantos antiguos, y las personas acudían buscando protección divina, porque en Mesopotamia el miedo a los dioses era inmenso. Las inundaciones repentinas de los ríos podían destruir cosechas enteras. Las tormentas de arena arrasaban ciudades, las sequías provocaban hambre. Y como no, comprendían completamente los fenómenos naturales. Creían que todo era voluntad divina. Para honrar a los dioses, construyeron estructuras gigantescas, los zigurats, enormes, templos escalonados que dominaban las ciudades, construidos con millones de ladrillos de barro, secados al sol. Estas edificaciones parecían montañas artificiales, elevándose hacia el cielo desde kilómetros de distancia. Podían verse brillando bajo el sol del desierto. Cada figura tenía varios niveles, y en la parte más alta se encontraba el santuario principal, un lugar sagrado reservado para sacerdotes y ceremonias especiales. Los habitantes creían que los dioses descendían desde el cielo para visitar esos templos. Por eso los zigurats eran considerados puntos de conexión entre el mundo humano y el divino. Imagina subir lentamente las enormes escaleras de un zigurat al amanecer, el aire cálido moviéndose suavemente, las ciudades despertando abajo en silencio, el olor del incienso flotando en el viento. Y en lo alto, sacerdotes vestidos con túnicas realizando rituales bajo la luz dorada del sol. La religión también controlaba la política. Los gobernantes afirmaban haber sido elegidos por los dioses. Muchos reyes incluso eran considerados seres sagrados. Obedecer al rey significaba obedecer la voluntad divina. Por eso, los templos acumulaban enorme poder, poseían tierras, alimentos, riquezas y grandes cantidades de trabajadores. Los sacerdotes eran figuras extremadamente influyentes. Ellos interpretaban señales del cielo, analizaban sueños, observaban eclipses y movimientos planetarios, intentando descubrir mensajes ocultos de los dioses. Los mesopotámicos también crearon historias fascinantes sobre el origen del mundo, mitos antiguos llenos de monstruos, héroes y batallas cósmicas. Uno de los relatos más importantes fue la epopeya de Gilgamesh, considerada una de las historias escritas más antiguas de la humanidad. Gilgamesh era un rey poderoso de la ciudad de Uruk, mitad humano,
mitad divino, un guerrero legendario obsesionado con encontrar la inmortalidad. La historia habla de amistad, muerte, tu miedo y del deseo humano de vivir para siempre. En una parte del relato, aparece incluso una gran inundación enviada por los dioses, un mito sorprendentemente parecido a historias posteriores como el diluvio universal. Para los habitantes de Mesopotamia, la muerte también era un misterio aterrador. Creían en un inframundo oscuro y silencioso, un lugar triste donde las almas existían como sombras eternas. No imaginaban un paraíso lleno de felicidad. La vida después de la muerte era sombría y melancólica. Por eso intentaban honrar a los dioses durante su vida terrenal, esperando evitar castigos y desgracias. La astrología comenzó a desarrollarse gracias a estas creencias. Los sacerdotes observaban cuidadosamente las estrellas. Cada movimiento del cielo tenía significado. Los eclipses eran interpretados como advertencias. Los planetas representaban fuerzas divinas, y poco a poco, el cielo nocturno se convirtió en un enorme mapa espiritual. Miles de años después, los templos de Mesopotamia permanecen parcialmente destruidos. Muchos fueron enterrados por arena y tiempo. Las ceremonias desaparecieron. Los sacerdotes dejaron de cantar. Las ciudades quedaron en ruinas. Pero las historias sobrevivieron. Los mitos, los dioses, las leyendas. Todo quedó grabado sobre antiguas tablillas de arcilla, esperando ser descubierto miles de años más tarde. Hoy, cuando observamos los restos de aquellos zigurats antiguos, todavía podemos imaginar las antorchas iluminando la noche, el humo sagrado elevándose lentamente hacia el cielo, y las voces de una civilización que intentaba comprender los misterios del universo. Porque en Mesopotamia, los dioses estaban en todas partes, en el viento, en el agua, en las estrellas y en el corazón de cada ser humano. Con el paso de los siglos, las antiguas ciudades sumerias comenzaron a debilitarse. Las guerras constantes agotaron sus recursos. Los conflictos internos dividieron sus territorios, y lentamente, nuevos pueblos comenzaron a expandirse por Mesopotamia. Entre ellos, surgió una ciudad destinada a convertirse en leyenda, Babilonia. Al principio, Babilonia era apenas una pequeña ciudad ubicada cerca del río Éufrates. Nada parecía indicar que algún día dominaría gran parte del mundo conocido, pero todo cambió con la llegada de un hombre, un rey ambicioso, inteligente, paciente, extremadamente poderoso. Su nombre era Hammurabi. Hammurabi subió al trono alrededor del año 1792 a.C. En aquel tiempo, Mesopotamia estaba dividida en numerosos reinos pequeños. Cada ciudad luchaba por poder. Las alianzas cambiaban constantemente. La guerra era parte de la vida diaria. Pero Hammurabi tenía un objetivo claro: unificar Mesopotamia bajo un solo imperio, con estrategia y fuerza militar. Comenzó a conquistar ciudades vecinas. Primero realizó alianzas temporales, después atacó a sus enemigos uno por uno, y lentamente, Babilonia se convirtió en el centro de un enorme imperio. Las murallas crecieron, los templos se expandieron, y el comercio comenzó a florecer como nunca antes. Bajo el reinado de Hammurabi, Babilonia se transformó en una ciudad impresionante. Los mercados estaban llenos de comerciantes llegados desde regiones lejanas. Caravanas atravesaban el desierto transportando metales, madera, piedras preciosas y especias. El sonido de voces, animales y herramientas llenaba las calles. Las casas de barro se alineaban bajo el intenso sol mesopotámico. Enormes templos dominaban el horizonte. Pero Hammurabi no quería ser recordado únicamente como conquistador. Quería crear orden. Quería construir una sociedad organizada, y para lograrlo, creó uno de los sistemas legales más famosos de toda la historia antigua, el Código de Hammurabi. Una
gigantesca colección de leyes grabadas sobre una enorme piedra negra. Más de 280 reglas escritas cuidadosamente. Leyes que regulaban casi todos los aspectos de la vida, tu comercio, familia, trabajo, crímenes, castigos y justicia. En la parte superior de la piedra, Hammurabi aparecía recibiendo las leyes directamente de los dioses, porque el rey afirmaba que la justicia provenía del poder divino. El código de Hammurabi era extremadamente estricto. Las penas podían ser severas. Una de las ideas más conocidas era ojo por ojo, diente por diente. El castigo debía reflejar exactamente el daño causado. Si alguien destruía algo, debía pagar por ello. Si alguien cometía un crimen grave, enfrentaba consecuencias igualmente graves. Aunque hoy algunas leyes parezcan crueles, en aquel tiempo representaban un enorme avance, porque por primera vez, las reglas estaban escritas públicamente. Las personas podían conocer las leyes, y la justicia dejaba de depender únicamente de decisiones arbitrarias. Sin embargo, no todas las personas eran tratadas igual. La sociedad babilónica estaba profundamente dividida en clases sociales. Los nobles y sacerdotes poseían privilegios especiales. Los comerciantes tenían cierta libertad económica. Los campesinos trabajaban largas horas cultivando tierras fértiles, y los esclavos ocupaban el nivel más bajo de la sociedad. Las leyes variaban según la posición social de cada individuo. Un mismo crimen podía tener diferentes castigos dependiendo de quién lo cometiera. Aún así, Babilonia se convirtió en uno de los centros más avanzados del mundo antiguo. Los babilonios heredaron muchos conocimientos de los sumerios, pero también realizaron importantes avances. Desarrollaron matemáticas más complejas, mejoraron la astronomía y perfeccionaron sistemas de escritura y administración. Los sacerdotes observaban cuidadosamente el cielo nocturno, registraban movimientos planetarios, eclipses, fases lunares y patrones de las estrellas. Creían que los dioses enviaban mensajes a través del universo. Gracias a estas observaciones, desarrollaron calendarios muy precisos, y muchos conocimientos astronómicos influirían posteriormente en otras civilizaciones. Babilonia también fue famosa por su arquitectura, aunque gran parte de la ciudad desapareció con el tiempo. Las antiguas descripciones hablan de construcciones monumentales, puertas gigantes decoradas con azulejos brillantes, murallas inmensas, templos escalonados elevándose hacia el cielo, y posiblemente los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según las historias, eran enormes jardines construidos en terrazas elevadas, llenos de árboles, flores y cascadas artificiales. Un oasis verde en medio del paisaje seco de Mesopotamia. Aunque los historiadores aún debaten si realmente existieron, su leyenda sobrevivió durante miles de años. Pero como ocurrió con muchos imperios antiguos, el poder de Babilonia no duró para siempre. Después de la muerte de Hammurabi, comenzaron los problemas. Las regiones conquistadas empezaron a rebelarse. Los enemigos atacaron desde distintas direcciones. Y poco a poco, el imperio comenzó a debilitarse. Nuevos pueblos llegaron a Mesopotamia. Nuevos reinos surgieron, y Babilonia perdió gran parte de su poder. Sin embargo, su legado jamás desapareció. El código de Hammurabi continuó siendo recordado durante siglos. Las ideas sobre leyes escritas influenciaron futuras civilizaciones. Babilonia permaneció como símbolo de grandeza, conocimiento y poder. Hoy, las ruinas de Babilonia descansan en silencio bajo el cielo del Medio Oriente. Las murallas están destruidas, los templos casi desaparecieron, y las voces de sus antiguos habitantes se perdieron hace mucho tiempo. Pero todavía podemos imaginar aquella ciudad vibrante, los mercados llenos de vida, las antorchas iluminando las noches cálidas y el gran Hammurabi observando su imperio
desde lo alto de Babilonia, ciudad que alguna vez fue el corazón del mundo antiguo. Toda gran civilización, por poderosa que parezca, algún día enfrenta el paso del tiempo, y Mesopotamia, la tierra donde nació la civilización humana, no fue la excepción. Durante miles de años, las ciudades de Mesopotamia dominaron el mundo antiguo. Sus templos brillaban bajo el sol, sus mercados estaban llenos de vida, y sus conocimientos influenciaban a innumerables pueblos. Pero lentamente, comenzaron a aparecer señales de cambio. Las guerras nunca se detuvieron realmente. Imperios enteros surgían y luego desaparecían. Ciudades que alguna vez fueron inmensas terminaban convertidas en ruinas silenciosas. Y nuevos conquistadores llegaban una y otra vez desde tierras lejanas. Después de Babilonia, otros imperios tomaron el control de Mesopotamia. Uno de los más temidos fue el Imperio Asirio. Los asirios eran famosos por su enorme poder militar. Sus ejércitos avanzaban rápidamente por el desierto. Construían armas avanzadas para la época. Utilizaban tácticas extremadamente brutales. Las ciudades conquistadas muchas veces eran destruidas completamente. El miedo se convirtió en una herramienta de dominio, y durante un tiempo, los asirios gobernaron gran parte del Medio Oriente. Su capital, Nínive, se convirtió en una ciudad gigantesca, llena de palacios monumentales y enormes murallas. Sin embargo, incluso el poder asirio comenzó a desmoronarse. Las rebeliones aumentaron, los enemigos se unieron, y finalmente, Nínive cayó. Las llamas consumieron templos y palacios. Las murallas fueron destruidas, y otro imperio desapareció en las arenas del tiempo. Después surgió el imperio neobabilónico, una nueva Babilonia, más poderosa y majestuosa, bajo el reinado de Nabucodonosor II. La ciudad volvió a convertirse en símbolo de riqueza y grandeza. Las puertas monumentales fueron reconstruidas, los templos restaurados, y las historias sobre los jardines colgantes crecieron aún más. Pero el mundo seguía cambiando. Nuevos imperios aparecieron desde el horizonte. Los persas avanzaron sobre Mesopotamia. Luego llegarían los griegos de Alejandro Magno, y más tarde, los romanos. Poco a poco, las antiguas tradiciones mesopotámicas comenzaron a mezclarse con otras culturas. La escritura cuneiforme fue desapareciendo lentamente. Los antiguos dioses dejaron de ser adorados. Los zigurats quedaron vacíos. Las grandes ciudades comenzaron a ser abandonadas. El tiempo, la guerra, las inundaciones y la arena del desierto cubrieron lentamente las huellas de una de las civilizaciones más importantes de toda la historia humana. Durante siglos, Mesopotamia permaneció casi olvidada. Las ruinas quedaron enterradas bajo tierra. Las tablillas antiguas desaparecieron bajo capas de polvo. Y muchas personas ni siquiera sabían que allí había nacido la civilización. Pero miles de años después, los arqueólogos comenzaron a descubrir algo extraordinario: ciudades enteras ocultas bajo el desierto. Templos destruidos, estatuas antiguas y millones de tablillas de arcilla cubiertas de escritura cuneiforme. De repente, el pasado volvió a hablar. Los investigadores descubrieron relatos antiguos, leyes, poemas, mitos, cartas, historias de reyes y guerras, y poco a poco, el mundo comprendió algo increíble. Muchas de las bases de nuestra sociedad moderna habían nacido en Mesopotamia. La escritura, las leyes organizadas, la administración de ciudades, los sistemas matemáticos, la astronomía, los calendarios. Todo tenía raíces profundas en aquellas antiguas civilizaciones entre ríos. Incluso nuestra manera de medir el tiempo proviene parcialmente de ellos. 60 segundos, 60 minutos, 360 grados, un legado silencioso que continúa vivo hoy. Es impresionante imaginarlo. Hace más de 5000 años,
Mientras gran parte de la humanidad aún sobrevivía en pequeños grupos, los habitantes de Mesopotamia ya construían ciudades enormes, observaban las estrellas, escribían historias y soñaban con comprender el universo. Fueron los primeros en transformar completamente la forma de vivir de los seres humanos. Ellos encendieron una chispa que jamás se apagó. Hoy, las antiguas ciudades mesopotámicas permanecen en ruinas. Muchas estructuras apenas sobreviven. Las guerras modernas y el paso del tiempo dañaron aún más estos lugares históricos. Pero aún así, el espíritu de Mesopotamia sigue presente. Cada vez que escribimos, cada vez que observamos un reloj, cada vez que seguimos leyes dentro de una ciudad organizada, estamos usando ideas que comenzaron hace miles de años entre el Tigris y el Éufrates. De Mesopotamia no fue simplemente una civilización antigua, fue el comienzo de nuestra historia colectiva, el lugar donde la humanidad aprendió a construir ciudades, organizar sociedades, a registrar pensamientos y a mirar el cielo buscando respuestas. Sus habitantes jamás imaginaron que miles de años después, el mundo aún recordaría sus nombres: Sumeria, Babilonia, Uruk, Nínive, ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida y que hoy sobreviven como ecos inmortales del pasado. Tal vez, cuando el viento atraviesa las ruinas silenciosas de Mesopotamia, todavía lleva consigo fragmentos de aquellas antiguas voces, sacerdotes observando las estrellas, escribas grabando símbolos sobre arcilla, mercaderes recorriendo mercados iluminados por antorchas, reyes soñando con imperios eternos, porque, aunque las ciudades desaparezcan y los imperios caigan, la historia nunca muere realmente, y en algún rincón del tiempo, Mesopotamia continúa viva.